Bienvenidos. Esto es Análisis del Conflicto. Muy buenas, nos encontramos en lo que es el análisis del conflicto. En esta ocasión vamos a analizar lo que es el conflicto en Libia y la participación de ejércitos privados patrocinados por la Federación Rusa y la República de Turquía durante el periodo del 2015 y el 2020. Antes de entrar en detalle, es importante que conozcamos a cada uno de los participantes de este podcast, los analíticos que nos van a dar la información que sucede en este contexto del conflicto de Libia y desde sus inicios hasta lo que es la actualidad. De la mano de Catherine Mena, Wendy Rodríguez, Marjorie Gómez, Luis Cubillo y este servidor Diego Aguilar, vamos a analizar los diferentes puntos de este conflicto. Para entrar de una vez en materia, vamos a pasar con Catherine, que nos va a explicar un poco de lo que es el contexto histórico de este conflicto. Bueno, muchas gracias Diego por la bienvenida y buenas noches para todos. Bueno, empezando por un poquito de contexto, con Muammar el-Gaddafi. Él fue un personaje principal y muy importante de Libia. Ya murió, pero incluso actualmente, si se busca algo referente a Libia, Gaddafi siempre aparece. Él fue el presidente, fue un dictador por muchísimos años y llega al poder debido a que anteriormente lo que había en Libia era una monarquía que se beneficiaba del petróleo y sus ganancias, mientras la población vivía en condiciones precarias. Por lo que un grupo militar, con Gaddafi como líder, dio un golpe de Estado en 1969 y fundó la República Árabe de Libia. Desde este momento, Gaddafi empezó a realizar una serie de cambios y empezó a cambiar así la historia de Libia. Implementó un proyecto llamado la Revolución Verde, que consistía en una reforma agraria, en seguridad social. También proporcionó educación gratis, lo que aumentó a un 78% la alfabetización, y brindó agua, electricidad y salud gratuita también. Además, nacionalizó el petróleo, lo que ayudó a que la economía del país mejorara y ahora las ganancias se veían reflejadas en la nación, ¿verdad? Todos estos cambios ayudaron a Libia a que prosperara y rápidamente se convirtió en la nación más próspera de la región. En 1975 aproximadamente, Gaddafi escribió el libro verde. Este libro era como un tipo de constitución en donde establecía las normas de la llamada Árabe Libia Popular Socialista, que fue el régimen que Gaddafi instauró. En este libro implementó lo que fue la Yamaya, que él exponía como una forma de hacer política y se entendía como el estado de las masas. Lo que quería decir, ¿verdad?, con esta forma de hacer política es que el pueblo tenía la posibilidad de gobernar y decidir sobre muchos temas. Sin embargo, esto no sucedió de esta forma. El pueblo no tenía participación, de hecho Gaddafi nunca permitió elecciones ni que se tomaran otras decisiones opuestas a sus ideas. Y con todo esto el pueblo se fue cansando tras 42 años del régimen, desde 1969 hasta el 2011, donde ellos no tuvieron ninguna participación política. Prácticamente entendemos de la explicación que nos das de que este fue un régimen dictatorial. Y bueno, en la región también podemos notar que en algunos otros países también en ese entonces estaban bajo el yugo de regímenes dictatoriales y autoritarios. Por ende, hay un acontecimiento muy importante que se da en este periodo de entre 2010 y 2011 que se llama o es llamado Primaveras Árabes. Dentro de lo que es el conflicto de Libia, también hay participación de este país dentro de lo que es la primavera árabe. ¿Cómo influyó este conflicto para
o esta manifestación de la primavera árabe en lo que es el conflicto de Libia y específicamente qué nos puedes decir, Catherine, de lo que es este evento de las primaveras árabes. Correcto. Bueno, la primavera árabe fueron unas protestas y manifestaciones que se dieron en África y el mundo árabe con el objetivo de derrocar gobiernos dictatoriales. Como ya lo mencionaste, no solo Libia tenía un dictador, sino que otros países también. Iniciaron en Túnez, donde el presidente Ben Ali lleva más de 20 años en el poder, y estas protestas inician con la autoinmolación de un joven tunecino en diciembre de 2010 y un par de meses después se esparcieron por toda la región. De hecho, se habla que fue un efecto dominó. Y bueno, en el caso de Libia, el pueblo también quería terminar con el régimen de Gaddafi. Entonces, bueno, el pueblo empieza a protestar de manera pacífica. Sin embargo, Gaddafi responde violentamente, empieza a reprimir a la población, incluso contrató mercenarios, de lo que se hablará más adelante, y rápidamente se convirtió en una guerra civil. Gaddafi causó muchísimas violaciones a los derechos humanos, mucha agresión, mucha represión, hasta que tuvieron que intervenir actores internacionales, intervino España, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, y también intervino la OTAN. Muy importante ese detalle que nos estás dando, Catherine, de lo que es la intervención internacional, porque hay una operación por parte de la OTAN que se llama Operación de Protector Unificado, que es la operación determinante en Libia, en lo que es este contexto de la primavera árabe y de lo que es el conflicto que se va a dar después, en el cual esta operación tenía como propósito el resguardo de la población civil que estaba siendo oprimida por Gaddafi en medio de estas manifestaciones y de el descontento social que se estaba dando contra el régimen y la opresión del régimen para con los ciudadanos. En este contexto, la OTAN, por medio de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, toma la determinación de intervenir militarmente en la región y bueno, esta operación que se da para el resguardo de los civiles también pues es altamente criticada por lo que es la comunidad internacional en la actualidad y poco después de terminar la operación porque presuntamente no solamente se tenía el ideal de ayuda humanitaria o resguardo de los civiles en medio de esta opresión, sino que también se presume que era una operación que se basaba también en la eliminación del régimen de Gaddafi como tal. Y prueba de esto es que la operación termina poco después de que se da la muerte de Gaddafi y elevando un poco más las dudas. A la vez, también hay participación de la ONU que pues por medio de esta resolución y también por ayuda humanitaria y como más adelante vamos a ver la conformación de un gobierno respaldado por la ONU y la comunidad internacional es como este organismo internacional junto con la OTAN tiene una intervención, pero específicamente después de lo que es el desarrollo o en medio del desarrollo de esta primavera árabe, podremos decir entonces, Catherine, que ese es el inicio del conflicto. Eso marca pues el inicio del conflicto o hay algunas otras situaciones que también allegadas a esto inician el conflicto como tal, ya indiferente o separado un poco de lo que es la primavera árabe. Sí, correcto. Como mencionabas, la intervención de la OTAN afectó significativamente, ya que ayudó a terminar con el régimen de Gaddafi. Cuando la OTAN inicia esta operación, obliga a que Gaddafi huya de la capital, vaya a su ciudad natal, y es ahí donde es asesinado por los protestantes y en octubre del 2011 cae la dictadura después de 42 años. Y justamente ahí es donde inicia el conflicto que mencionas. Y bueno, para hablar un poco sobre la historia del conflicto, el conflicto surge justamente en la primavera árabe. Cuando Gaddafi muere, se pensaba que ya todo había terminado y la paz llegaría, sin embargo, todo empeoró. Libia entró en un conflicto sumamente complejo
que lleva ya 10 años. Esto se debe a que durante las protestas se generaron diferentes grupos guerrilleros que se posicionaron en diferentes partes del país. Estos grupos tenían el objetivo de terminar con Gaddafi, pero cuando eso ocurre no se unifican de nuevo, sino que se mantienen y se vuelven rivales unos con otros. Porque, bueno, el único objetivo común que tenían para derrocar era derrocar el régimen dictatorial, aunque habían ciertos grupos que estaban a favor de Gaddafi, pero la mayoría quería acabar con él. Cuando Gaddafi es asesinado, estos grupos no tenían nada más en común, eran de diferentes etnias e ideologías, así que la población quedó fragmentada en muchas partes. Para acabar con la situación, en 2012 se creó un nuevo parlamento con un primer ministro, pero queda anulado con el surgimiento de la Casa de los Representantes en las elecciones del 2014, y ahí nace un nuevo partido llamado Congreso Nacional General, que surge precisamente del Parlamento que se había creado en 2012, ya que ellos no aceptaron el reemplazo y no reconocían los resultados de las elecciones de 2014. Posteriormente nace un gobierno con el general Khalifa Haftar, que se conoce como el gobierno de Tobruk, es una ciudad de Libia que se posiciona en esa parte, por eso recibe ese nombre. Y en 2015 llega la ONU, interviene para tratar de solucionar la situación, creó el gobierno de Acuerdo Nacional, esperando que fuera un gobierno legítimo y poder unificar el pueblo libio. No recibió apoyo, únicamente recibió apoyo por Estados Unidos y Europa, pero dentro del territorio no fue apoyado. Por lo tanto, bueno, hay una gran división y a esto se le suma la participación de otros actores internacionales, así que todo esto se fue complicando cada vez más. Para el 2016, el país está sumamente fragmentado, primero por los liberales con el gobierno de Tobruk, con el general Haftar, que tiene de su lado al ejército libio y es apoyado por Rusia, Emiratos Árabes y Egipto. En segundo lugar está lo que es el Estado Islámico con los yihadistas al norte del país, que, bueno, no tenían apoyo internacional, pero sí tenían cierto poder, cierto control en esa zona, hasta que fueron derrotados por el ejército del general Haftar. Al sur estaban los Tuareg y otras tribus que tenían control sobre una pequeña parte. También estaba el gobierno de la ONU, el gobierno de acuerdo nacional, que era apoyado por Europa y Estados Unidos. Y finalmente estaban los islamistas con el Amanecer Libio o Gobierno de Salvación Nacional apoyado por Sudán, Qatar y Turquía. Ahora con los yihadistas y los Tuareg ya no tenían tanto problema porque no tenían prácticamente nada de participación, y ahora esa rivalidad estaba en dos facciones: los islamistas con el gobierno de Amanecer Libio en Trípoli, apoyado por Turquía, y el gobierno de Tobruk con el general Haftar, que es el que va al frente hasta el momento, ya que ha logrado el control de otras partes del país y es apoyado por Rusia. Y eso sería básicamente el, eh, el desenlace del conflicto desde las primaveras en 2011. Muy bien, bueno, vamos a pasar con Luis Cubillo, que nos va a contar un poco de lo que fueron los acontecimientos de origen político que se van desarrollando en el contexto del conflicto de Libia, ¿verdad? Entonces, don Luis, ¿cuáles fueron esos acontecimientos políticos? Tal vez nos puedes dar unos pocos detalles, unos detalles que nos puedan ir ubicando más en ese contexto del conflicto de Libia. Claro, muchas gracias, don Diego. Buena noche. Para abarcar un poco, se puede decir que en 2014 se organizó la Operación Dignidad, el cual tenía como objetivo destruir el Congreso General de la Nación, el cual tenía sede en Trípoli, y como objetivo indirecto también tenía
derrocar el régimen islámico, lo cual estaba apoyado básicamente que por el Ejército Nacional Libio. El cual es importante tener en cuenta que contaba con participación de miembros de diferentes partes. Esto se logró organizar gracias a antiguos guardias militares y de diferentes orígenes y de diferentes tribus orientales. Como menciona Soto Reyes, se celebraron elecciones legislativas bajo presión de la comunidad internacional. Las elecciones tenían como objetivo instalar un nuevo organismo institucional, el cual se llamaba Cámara de los Representantes, el cual en su momento no tuvo un buen auge debido a que contaba con el 118% de participación de la población. Esto no los detuvo y igual lo implementaron. Y básicamente viene siendo la única institución con representación internacional en el territorio. Pues consiguiente a esto y para finalizar, las fuerzas islamistas de oposición, que vienen siendo el CGN, no aceptan ni la Cámara de los Representantes ni los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo. Podemos decir que desde ese entonces Libia ha contado con dos partidos, con dos gobiernos y con dos parlamentos, los cuales vienen siendo apoyados por Haftar y por la Operación Dignidad. Y por otro lado, tenemos que el CGN viene siendo la Alianza Islamista y viene apoyado bajo el brazo militarizado de lo que es el Amanecer Libio. Muy bien, don Luis. Entonces, entendemos que hay dos fuerzas que se van desarrollando. Bueno, hay más fuerzas que se ven involucradas en este conflicto, pero las principales, como usted mencionaba, son las fuerzas organizadas de lo que es Jalifa Haftar y por otra parte del gobierno de acuerdo nacional. Pero también, como ya mencionábamos antes con Catherine, hay autores internacionales, entre lo que se puede decir que organizaciones internacionales como la ONU y la OTAN, pero también algunos otros países que en medio de lo que es el desarrollo de este conflicto, que ha crecido a una escala ya internacional, podemos también determinar que autores como Rusia y Turquía se ven inmersos en lo que es este conflicto. Para tocar un poco de lo que es el tema de estos actores, vamos a pasar con la intervención que nos va a hacer Wendy en lo que es la influencia de Rusia en el conflicto libio y también lo que es sus intereses en esta parte del conflicto. Hola Diego, sí, bueno, hay que tener claro que así como este conflicto, hay muchas grandes potencias que se aprovechan justamente de los países afectados para poder propagar sus influencias en este tipo de escenarios. Hay que entender que Rusia en realidad tiene varios intereses sobre Libia. Voy a explicarte tres de ellos, que uno son los recursos energéticos, que parte del suministro del gas natural europeo procede de Libia. El otro sería el sector comercial armamentístico, y es que por medio de Libia permite el transporte de armamento entre varios países que son vecinos de este, con el pretexto de luchar contra el terrorismo y asegurar la zona. Eso es lo que en apariencia hace Rusia. Y el tercero sería relevancia geoestratégica, que este es con el objetivo de convertirse en el actor más influyente en el país sin necesidad de intervenir físicamente en el terreno. Y es que todos sabemos que Vladimir Putin maneja su política exterior utilizando el soft power y el hard power. Y la Federación Rusa usa las inestabilidades de Siria, Libia y Egipto como oportunidades. Y la relación política y económica entre Rusia y Libia consta de importantes sucesos que condicionan sus relaciones exteriores. Por lo que esta quiere, digamos, que años muy atrás, Libia adquirió una deuda de 4.500 millones de dólares con Rusia,
por lo que Rusia obviamente quiere recuperar ese dinero invertido adquiriendo acuerdos comerciales para poder tener como que ya lo perdido. Y aparte que en el 2019 Rusia encuentra una gran oportunidad para su política comercial y de influencia en Libia. Entonces, Libia es considerada un escenario de rivalidades geoestratégicas a nivel político, económico y militar, y como consecuencia de un número de países que consumen recursos libios para el mantenimiento de sus estructuras, de lo económico, que gran parte de muchos minerales y así provienen de Libia. Desde entonces, el objetivo de Rusia es tener una influencia estratégica y hacerse una figura política a mediano o largo plazo. Es exactamente lo que iba a comentar de tu intervención, que se ven muy marcados los intereses de Rusia desde el punto de vista económico, cuando hablas de recuperar esas relaciones económicas y del pasado, y también en lo que es la política exterior de Rusia, que está marcada muy latente en lo que es la expansión de su poder y el resurgimiento como una fuerza mayor, como un actor interesante y hegemónico en lo que es la comunidad internacional. Y bueno, en lo que es el contexto de este conflicto, también dentro de la comunidad internacional se habla de lo que son los grupos externos, que uno de ellos está muy ligado a Rusia y es el grupo Wagner. Este es un grupo militar, pero no voy a contar mucho de esto, y yo quiero que Marjorie nos cuente un poco de lo que es el grupo Wagner y su participación y su presunta ligadura a lo que es la nación de Rusia y su injerencia en este conflicto. Marjorie. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Diego. Claro que sí. Bueno, este grupo Warner está muy relacionado con lo que son, o tiene que ver mucho con el conflicto libio. Existen muchos indicios de que están relacionados con aviones de transporte de Fuerza Aérea Espacial Rusa, las cuales han sido utilizadas para enviar mercenarios a Libia. Rusia, por su parte, no puede quedarse en evidencia, ¿verdad? Al tener ejércitos de su propio país, por eso es que, digamos, sale a relucir este grupo. Para contarles un poquito acerca de lo que es de dónde nació esto, ¿verdad? Dice que fue creado por Dmitry Horkin, quien fue exministro de las Fuerzas Especiales de Rusia. Esto fue en el año 2013. Él fundó esta misma organización, pero con otro nombre, con el objetivo de brindar enfrentamientos, protección y seguridad para las fuerzas de todo el mundo. Es en especial para combatir lo que es la piratería o operaciones terroristas y también las corporaciones paramilitares que amenazaban a los gobiernos o grandes potencias. Después de todo esto, este grupo tenía como nombre llamado Eslavo, ¿verdad? Igual, tenía el objetivo de ofrecer seguridad privada para los gobiernos, en especial se pensaba ofrecerle al gobierno sirio, ya que en aquel momento enfrentaban la amenaza de los estados islámicos junto con la guerra civil interna en contra de la oposición siria. Ellos se dieron a conocer o fueron descubiertos en batalla cuando estaban combatiendo el ejército ucraniano. Esto con los estados rebeldes de Donetsk y en lugares, ¿verdad?, que tengan que ver con este lugar que ya mencioné, Ucrania. En aquel entonces a ellos se les acusó de ser contratados por el gobierno ruso para entrenar a los rebeldes. Es aquí donde el grupo eslavo ya pasaría a llamarse el grupo Wagner, ¿verdad? Un poquito más acerca de lo que es esta organización, que tiene mucho que ver con, bueno, se le ha relacionado con gobiernos a nivel interno, ¿verdad? Para combatir, pero sí, digamos, ellos salen ahí a relucir y con este nombre. Muy bien. Entonces también en lo que es la parte del conflicto en específico podríamos decir que pues la parte de Rusia está representada, aunque el gobierno como tal niegue su ligamen con este grupo Wagner, pero está representada por medio de estos. Y bueno,
eso es por parte de lo que de los representantes o los colaboradores de lo que es el gobierno de Haftar, pero también por parte de lo que es el GNA, que podemos repetir que es el gobierno formado por la ONU y que es el único que sí tiene una representación o un reconocimiento internacional. También tiene sus colaboradores, también tiene unas naciones que están del lado de ellos, y una de ellas es Turquía, que antes de analizar un poco lo que es el papel de Turquía, debemos mencionar que no solamente lo que es Turquía está colaborando con lo que es este gobierno de Trípoli, del GNA, sino que también la nación de Qatar está muy involucrada por esta parte, pero desde una forma un poco diferente a la participación que tiene Turquía, sino que Qatar es un país pequeño que no tiene fuerzas armadas muy significantes, y su colaboración, al ser un país con alta riqueza, es de forma económica, financiando lo que es las fuerzas armadas que Turquía está eh, poniendo a disposición del gobierno del GNA. Por otra parte, el gobierno de Haftar, no habíamos mencionado que también, aparte de lo que es Rusia, también hay otros actores que colaboran y tienen una parte de importancia en lo que es el apoyo a Haftar, como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudita y Francia. En la parte de Francia podemos decir que hay intereses meramente económicos, ya que algunas de sus empresas petroleras están en Libia, y pues se busca el respaldo de estas empresas o la protección de Haftar en lo que es estos campos petroleros, que dicho sea de paso, el régimen de Haftar es o el gobierno de Haftar es el que ha abarcado más territorio, y que cada vez ha ido abarcando más territorio dentro de los que se ubican los campos petroleros. Por otra parte, en lo que es Egipto y Emiratos Árabes Unidos, se da una situación parecida a la de Turquía, que pues ayuda desde un punto de vista militar y de financiamiento, y también así como el caso de Arabia Saudí, que también vamos a ver algunas otras injerencias y colaboraciones que tiene desde un punto de vista de elementos de guerra híbrida un poco más adelante. Pero antes de entrar en detalle de lo que es guerra híbrida e irregular, vamos a ir de la mano de lo que nos va a contar Wendy sobre la participación de Turquía en el conflicto Libia, y de paso también Wendy nos puede comentar, ya después de desarrollado el papel de Turquía, lo que es la postura de Turquía y Rusia en el contexto general de el conflicto y en actualidad, para después abarcar un poco lo que es guerra híbrida e irregular, y cómo se caracteriza y se desarrolla en medio de todo este conflicto. Adelante, Wendy. Sí, bueno, vamos a entender cuáles son un poco los intereses de Turquía en Libia, que son un poco diversos, pero el verdadero motor de estos acuerdos ha sido la disputa por la delimitación en las aguas del Mediterráneo Oriental, con la explotación de los potenciales recursos energéticos que contienen. Eh, Libia para Turquía presenta varias oportunidades como obtención de influencia en África, acceso a recursos energéticos, competencia regional con Egipto y delimitación en el Mediterráneo, como lo mencioné anteriormente. Y quiere decir también que es que en noviembre del 2019, el gobierno turco y el gobierno de Acuerdo Nacional Libio firman dos acuerdos de cooperación, y estos provocaron sorpresa e indignación en su entorno. ¿Para quiénes son su entorno? Es para la República Chipre, Grecia, Israel, Egipto, con quienes Turquía mantiene desacuerdos sobre la delimitación de los espacios por la parte oriental del Mediterráneo. Y el impacto estratégico de estos excede ampliamente los límites geográficos de Libia, y sus efectos lo han dejado notar en su entorno considerablemente. Voy a avanzar más o menos en lo que es la postura de Turquía y Rusia en el conflicto libio. Bueno, estos, como anteriormente lo mencioné, ambos tienen intereses
en Libia, uno por lo económico y otro más que todo territorio. Pero sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y Turquía han estado trabajando en un acuerdo inmediato de alto al fuego para la guerra de Libia. Entonces quiere decir que el Ejército de Liberación Nacional está listo para firmar un documento que recoja el cese de las hostilidades y que espera que Turquía convenza a su socio, que es el Gobierno de Acuerdo Nacional, para que se sume al pacto. Sin embargo, no es descabellado pensar que Moscú como Ankara tengan una agenda oculta. ¿Qué quiere decir? Que en realidad ellos busquen un beneficio para sus propios intereses nacionales, porque ellos ahorita buscan nada más cesar el fuego, pero no sabemos precisamente qué es lo que tienen por debajo de la manga. Y como explica el analista Will Pulido, el acuerdo de alto el fuego vendría acompañado probablemente, abro comillas, de un reparto de esferas de influencia de forma permanente, cierro comillas. Esto quiere decir que ambos países están buscando un poco más allá de los acuerdos firmados. Y en la actualidad hubo una noticia que fue el 24 de octubre del 2020, donde se firmó un acuerdo en Ginebra entre los gobiernos el conflicto de Libia, que pone fin a 20 meses de combate que han cegado la vida de unas 2.000 personas, porque tanto tiempo en guerra ha hecho que muchas personas mueran, que lo que es lo económico falle. Entonces ellos buscaron socavar la estrategia de Rusia y Turquía para poner fin a esta guerra. Aparte, también un borrador publicado en ambas partes han pactado la salida de todos los mercenarios extranjeros. A pesar de todo, Rusia tuvo mucha participación, como dijiste ahora anteriormente, con el grupo Wagner. Aunque lo nieguen, sí hay un convenio entre ellos que hubo en el conflicto libio. Y estos tenían 90 días para poder salir del país para constituir un nuevo gobierno de unidad y que todos los acuerdos de cooperación en materia militar y de seguridad firmados con potencias extranjeras. Los intereses acordados para ambos países fue que Turquía ha rubricado varios acuerdos de colaboración energética con la GNA relacionados con la explotación de los millonarios yacimientos marítimos de gas que rodean Chipre y que se disputa tanto esta isla como con Grecia. Y Rusia, por su parte, observa el país norteafricano como un trampolín estratégico para su expansión en África, donde lucha con China para la apropiación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Rusia en realidad siempre buscó expandirse y poder tener más beneficios de este país y de poder extenderse un poco más sobre ellos. Claro, entendemos que esa es la situación y el interés de Rusia y pues por otra parte también el interés de Turquía que últimamente hemos visto que tiene eh, mucho propósito de expandirse y de tener una gran influencia en lo que es este territorio libio que podemos también resumir que durante todo este tiempo desde las primaveras árabes y el inicio del conflicto el mismo se ha caracterizado por una inestabilidad política. Eso es prácticamente de lo que trata este conflicto de Libia, de una inestabilidad política en la cual dos fuerzas o más no logran ponerse de acuerdo. También tenemos los grupos paramilitares que están presentes en todo el tiempo que ha durado este conflicto, de un poco más de una década. Y bueno, vamos a analizar un poco lo que es esta participación de los grupos paramilitares, porque no solamente la intervención de lo que es el gobierno de Turquía y de Rusia con sus otros aliados, también hay conflictos internos bastante marcados que están siendo protagonizados por lo que son estos grupos paramilitares, de los cuales Marjorie nos va a contar un poco más para después entrar en detalle con algunas características de guerra irregular y guerra híbrida en el contexto de este conflicto. Claro que sí. Bueno, ya lo mencionaron un poquito, pero para yo ampliar un poco más acerca de estos grupos paramilitares,
Se dice que durante las revueltas de la de las revueltas de la primavera árabe que sucedió, ¿verdad? Gaddafi, como se vio tan rodeado de todo, de la gente que se estaba manifestando y demás, él contrató mercenarios para poder acabar con la revolución. Este, bueno, no, pero me voy a adelantar, mejor no les voy a adelantar esa parte porque es muy interesante. Resulta que Gaddafi le encantaba sentir el poder de todo a su alrededor, ¿verdad? Él necesitaba sentirse muy importante. Entonces, cuando las personas se manifestaron, a él no le gustó, entonces dijo, no, yo voy a acabar con esta gente porque la verdad es que no me gusta, se están saliendo del canasto y yo necesito tenerlos controlados como lo han tenido durante ya muchos años. Eh, cuando sucedió lo de las primaveras árabes, Gaddafi liberó a los mercenarios. Esto pues obviamente provocó caos, muertes, destrucción del pueblo, ¿verdad? También creó un ambiente muy hostil. Gaddafi pues intentó tener siempre la ventaja para tener el control de todo. Estas personas o estos mercenarios son personas traídas del extranjero o del mismo pueblo árabe, pero como se dice, lo voy a mencionar de esta manera, pueblos negros, ¿verdad? Que digamos vivían en las afueras de la ciudad, por ejemplo en Tahuarca, que está ubicado en las afueras de Misrata. Esas son las fronteras, ¿verdad? Y entonces lo que hacía Gaddafi es darles el privilegio para que ellos los contrataba para darles el privilegio de subsidios, a cambio les daba, digamos, pues dinero a las familias. Si contrataba extranjeros, ya lo mencionamos anteriormente lo que es Rusia sale a relucir en esto. Pues entonces, ¿qué hacía Gaddafi? Contrataba a estas personas, pero les daba la nacionalidad, ¿verdad? O les daba a cambio pues un montón de cosas, ¿verdad? Para que él pudiera sentir el poder y decir, bueno, yo tengo un ejército cargado y voy a acabar con todos ustedes. Estas personas que venían de afuera también eran entrenados eh, como parte del ejército. De esta forma se vinculaban con grupos nómadas, también conocidos como el Tuareg. Estos les servían para resguardar y proteger sus blancos meridionales, que son las fronteras. A eso se le suma que también Gaddafi contrató ejércitos de países vecinos, que en su mayoría, como se mencionó anteriormente, ¿verdad? Africanos negros. Eh, Algunos no les quedaba otra opción porque eran obligados para poder pues, hacerle frente a lo que Gaddafi decía. Eh, este señor o esta persona era muy rico en lo que era la parte de equipamiento, tenía muchos millones, también en la parte de tecnología, una tecnología muy avanzada. A pesar de tener todo ese equipo, ese armamento, él necesitaba tener personas capacitadas, por eso es que llevaba a estos mercenarios para que combatieran en representación de él, pero no los tenía capacitados, entonces por eso, digamos, se le hacía todo este despelote para sentirse pues más poderoso. También, ¿verdad? Cuando sucedió todo esto, llegaron los que son los rebeldes para combatir muy valientemente en contra del gobierno de Gaddafi, y hasta que lograron, ¿verdad? Pues obtener la victoria. Los mercenarios, muy conocidos así, se les diferenciaba por tener los cascos amarillos, era así como las personas o el pueblo los reconocía. Entonces ya ellos sabían que cuando venían los cascos amarillos era porque ya venían, digamos, o a matar o a destruir, o en algún plan andaban con tal de cumplir pues las órdenes de Gaddafi. Cuando sucedió toda la revuelta y bueno, se dio la victoria en Benghazi, los rebeldes intentaron pues unirse, ¿verdad? Para que para que esta persona pues ya no siguiera más haciendo destrucción, y tomaron pues lo que es la región de Benghazi, y todo esto pasó así, ¿verdad? Esta ciudad era súper, ¿cómo se puede decir? El pueblo libio. Ellos no permitían ya que esta persona, Gaddafi, ya les siguiera tomando el pelo, ya los estuviera pues amenazando, porque ya había acabado con muchas personas, y cuando pasó toda esa situación, entonces el pueblo tomó venganza de los mercenarios, ¿verdad? Entonces para que ellos pues, ya pudieran irse y demás. Bueno, una pequeña interrupción, Marjorie. Estos grupos
después de lo que fue la captura de Gaddafi y el asesinato del mismo, sufrieron, bueno, no sufrieron, sino que tuvieron un momento de felicidad, de unión, de celebración, Ujú. porque ellos lograron el cometido de salir de este régimen, de esta dictadura y de este Ujú. sufrimiento que estaban teniendo en ese momento, pero después de unos momentos o unos días, por decirlo así, ellos cayeron en cuenta de que aún seguían siendo enemigos. ¿Cuál fue la situación después de Gaddafi con estos grupos y bueno, y en actualidad que también pues siguen enfrentándose y después vamos a ver cómo esto nos da algunas características de lo que es la guerra irregular en la región? Claro que sí. Bueno, después de todo lo sucedido con Gaddafi, ya cuando lo capturaron y todo el asunto y el pueblo se sintió pues liberado de este yugo, ¿verdad? Y sintieron el poder ellos en sus manos y dijeron, bueno, ya pudimos liberar podemos ser libres de esta persona que nos tenía reprimidos. Se dieron cuenta de que entre ellos tenían conflictos más que todo en la religión, las creencias, la institución política, socioeconómica, y ha sido un tipo de guerra irregular que no tiene límite, porque no está, valga la redundancia, no está regulada por nadie. Entonces, entre ellos prácticamente es donde se están haciendo más daño. El objetivo de estas guerras es el poder militar, tiene que ver también con armas, también con la extensión geográfica o la capacidad destructiva que ellos tengan. Son organizaciones armadas que combaten por el control territorial, que involucran a la población civil. Además, establecen preferencias con respecto a situaciones definidas por oportunidades económicas. Es ahí donde también queda en evidencia que por tanto conflicto que este pueblo ha pasado, se da lo que son los grupos masivos de migraciones, ¿verdad? Es ahí donde también las personas mejor huyen, para no tener que vivir ya de por sí, ya venían por una situación difícil y después continúan con estas luchas a nivel interno y se dan las migraciones, ¿verdad? Claro, son parte de las características que se va reconociendo de guerra irregular, pero por otra parte también tenemos algunas otras características referentes a lo que es la guerra híbrida. Podemos comentar de que tanto lo que es el bando de Khalifa Haftar y lo que es el grupo de el gobierno del GNA utilizan estrategias diferentes para lograr constituirse en el poder, tener una mayor influencia en lo que es la región. Por parte de Turquía vemos que intenta dar una imagen de poderío militar dentro de lo que es su aporte y el financiamiento que recibe de Qatar, pero también por parte de lo que es el Khalifa Haftar vemos que utiliza por parte de lo que es la nación de Arabia Saudita y también de sus otros colaboradores, lo que vemos también por parte de Rusia de la desinformación. Se conoce en las últimas informaciones que han salido a la luz de que estas naciones están utilizando la desinformación y también las redes sociales para formar la influencia que quieren en la zona y también formar el pensamiento y hacer que la población crea en ellos y que tengan y se vuelvan a la opinión de que son la mejor opción para el país, para Libia, y esto es lo que le ha permitido en parte a Haftar tener un mayor reconocimiento en la zona y tener una mayor influencia y también ir conquistando un poco más de territorio y la opinión de las personas. Entonces vemos como en este conflicto a lo largo del mismo se van dando características tanto de guerra irregular como de guerra híbrida y que básicamente el conflicto tiene matices que van desde lo político, lo social y religioso, territorial
y político, principalmente con las fuerzas de dos gobiernos mayoritarios que por una parte uno no es reconocido por la comunidad internacional, otro sí es reconocido, pero los dos muestran estrategias y alianzas que en medio de todo este conflicto aún no llegan a un acuerdo que, pues, como nos comentaba Wendy, ya se están dando los primeros indicios de cese al fuego, y esto es tal vez un anuncio de que el conflicto podría ir llegando a un fin, o por lo menos iniciando un proceso de paz en un país que se ha visto altamente destruido y en una posición bastante desfavorable en todo este conflicto que lleva ya casi un poco más de 10 años. Entonces, en conclusión, bueno, Catherine nos va a comentar un poco de las conclusiones que llegamos de todo este análisis, junto también con el análisis de Marjorie, para finalizar esta intervención de lo que es el conflicto de Libia. Claro, bueno, evidentemente después de todo lo mencionado por todos los participantes, se puede destacar el problema que representa la fragmentación política y social. Es de los problemas principales por los cuales el conflicto no ha terminado y desde el 2011 cada vez se ha complicado más. Además que la intervención de Rusia, Turquía, los ejércitos paramilitares y otros actores internacionales juegan un rol muy importante, ¿verdad?, en lo que es Libia. Ellos quieren defender sus intereses en el territorio y debido a han causado mucho más división. Y bueno, finalmente, la estabilidad política en Libia es algo que se ve difícil que lleguen, ¿verdad?, ya que aunque se lograra establecer un gobierno legítimo, el país prácticamente tiene que empezar desde cero para consolidar instituciones, crear una nueva constitución y demás. Así que, bueno, es algo que tomará tiempo. Lo único que queda es tener mucha esperanza sobre el pueblo libio y dar tiempo para ver cómo van a proceder los demás actores en el conflicto. Libia, por su parte, ha sido una nación muy perjudicada por la mala gestión política, sus gobernantes, quienes han creado una desestabilidad y no han priorizado el bienestar de la población. Es algo que ha sido muy difícil a lo largo de lo que ya hemos conversado. Ha sido un país que deja también una muestra para el mundo y para la historia, demostrando que la libertad, la justicia y la igualdad son objetivos por los que las personas no se cansarán de luchar, e incluso les cueste la vida, ¿verdad? Tal es el caso cuando decidieron ponerle un alto a la dictadura de Gaddafi. Se puede decir que ellos le intentaron dar un ejemplo y decir pueblo unido jamás será vencido. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones que vivieron, pues ellos aún siguen en conflicto, y es algo que también les corresponde pues buscar una estabilidad, ¿verdad? Para que ellos puedan pues ser un pueblo completamente libre. Ya lo mencionaron anteriormente, pero Rusia, ¿verdad?, y las demás participaciones también han tenido que intervenir en la parte de manera estratégica, no tampoco por ayudar, sino por conveniencia. Y bueno, esto sería básicamente lo que sería la conclusión de parte de Libia. Retomamos palabras de Marjorie, la búsqueda de la libertad, y ojalá que este conflicto pues llegue a buenos términos y que esa inestabilidad política llegue pues a unos buenos términos y unión. Eso es todo por ahora. Agradecemos a Luis Cubillo, Catherine Mena, Marjorie y a Wendy Brenes por su intervención en lo que fue este conversatorio referente al conflicto de Libia y la participación de actores externos como Rusia y Turquía. Esta ha sido una entrega más de Análisis del Conflicto.